Mientras millones de personas disfrutaban la Copa Mundial de la FIFA, celebrada en México, Estados Unidos y Canadá, otra realidad se desarrollaba lejos de las cámaras y de los estadios. Solamente en Estados Unidos, las autoridades informaron el rescate de más de 180 personas víctimas de trata de personas, entre ellas 30 menores de edad, y el arresto de más de 900 sospechosos durante operativos realizados en el contexto del torneo. Pero detrás de cada cifra hay una persona que pudo haber sido amenazada, manipulada o sometida a una dependencia emocional y económica de quien la explotaba. ¿Qué tiene que cambiar para que dejemos de cuestionar a las víctimas y empecemos a exigirles respuestas a quienes las explotan? De eso les hablo en el informe de hoy. Iniciamos. Esto es Eni con Más, con Eni Pichardo. Saludos y gracias por estar conmigo en esta nueva edición. Antes de entrar en el tema, recuerde que en Eni con Más no tenemos afiliaciones políticas ni corporativas, por lo que le pido su ayuda para seguir trayéndole informes importantes como el de hoy. Simplemente regáleme su like, comparta este video, suscríbase a este canal en YouTube y active la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis informes. Su apoyo es crucial para seguir informando con veracidad y responsabilidad. Así que únase a nuestra comunidad. Ante la llegada de millones de aficionados a México, Estados Unidos y Canadá, las autoridades y organizaciones de los tres países reforzaron las campañas de prevención, los mecanismos de denuncia y los operativos para identificar posibles casos de trata de personas. Hasta el momento, Estados Unidos ha divulgado el balance más amplio de rescate y arrestos relacionados con las operaciones realizadas durante el torneo. Algunas víctimas fueron localizadas en hoteles y otras en residencias donde, según las autoridades, permanecían retenidas contra su voluntad. Entre las personas arrestadas había presuntos traficantes, compradores de servicios sexuales, individuos bajo libertad condicional y ofensores sexuales que presuntamente incumplían las condiciones de su registro. Pero el rescate no significa que las consecuencias hayan terminado. Muchas víctimas han sido amenazadas, aisladas o manipuladas hasta depender emocional y económicamente de quienes las explotan. Para comprender mejor esa realidad, hemos invitado a la doctora Edith Shero, reconocida psicóloga especializada en trauma. Con ella analizamos el impacto emocional de la trata sexual, por qué algunas víctimas no logran escapar inmediatamente y cuáles son las señales que podrían ayudarnos a identificar una posible situación de explotación. Escuchemos su análisis. Doctora Shiro, como siempre, un placer tenerla acá con nosotros. Igualmente, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a usted, doctora. Doctora, cuando escuchamos trata sexual, muchas personas imaginan secuestros, amenazas físicas o víctimas encerradas. ¿Cómo puede un tratante controlar psicológicamente a una persona sin mantenerla físicamente cautiva? Qué buena pregunta. Muchas veces las promesas que le hacen a las mujeres generalmente son personas que están muy, muy vulnerables o en un estado de desorientación o no tienen papeles o son niñas menores de edad. Entonces, la manipulación psicológica, la amenaza de miedo y de matanza, la, el desconocimiento de los derechos que tienen estas mujeres o estas niñas
y la vulnerabilidad de no saber qué otras opciones tienen hace que estas mujeres o estas niñas se queden en ese lugar porque piensan que es la única fuente de tal vez de algún tipo de mantenimiento de beneficio o de poder estar vivas. La otra es que es una gran manipulación en el sentido de que les hacen promesas de un futuro mejor, le hacen promesas de decir, bueno, si haces esto por un tiempo, te voy a dar todos estos beneficios y entonces la persona se queda y se queda esperando que algo suceda. Ahora, doctora, muchas víctimas no intentan escapar e incluso llegan a defender a quienes las explotan, especialmente cuando dependen de esa persona para comer o tener alojamiento. ¿Cómo se construye psicológicamente ese vínculo de dependencia y control? Eso que estás describiendo se llama el síndrome de Estocolmo. Es cuando la víctima se identifica con el agresor. Realmente es un proceso psicológico muy interesante porque la persona está en un estado de miedo, vulnerabilidad y shock tan grande que se sobreidentifica con la persona que la está cuidando, la está encarcelando, la está maltratando y la está abusando, porque de alguna manera lo vuelve como la única fuente de supervivencia. Ese hombre, por ejemplo, que ha secuestrado y que ha maltratado a una mujer con la que ha sido tratante, que ha secuestrada, con la que está em, traficando sabe que esa persona depende de su comida, de su dormida, de su tal vez que le den algo de dinero, de su supervivencia absoluta. Y la manera de manejar esa situación, esa circunstancia es completamente sobreidentificándose con este hombre y poniéndolo como de alguna manera la figura de salvación, la figura de rescate y la fuente de toda la bondad y de todos los buenos. De hecho, hay casos muy conocidos de mujeres que se han enamorado de su secuestrador. Hay una mujer, de hecho yo la conocí en persona, de que una mujer de Nueva York que fue, no me acuerdo si fue a Perú o a Colombia, y empezó a trabajar con las guerrillas o fue secuestrada por las guerrillas y eventualmente se enamoró del jefe de las guerrillas, hasta tuvo un hijo con ese hombre y trató de tener una vida con él porque estaba completamente sobreidentificada. Y después de un rescate, doctora, ¿cuáles ser las heridas emocionales más profundas? Es que podríamos decir que salir físicamente de la explotación significa recuperar inmediatamente la libertad psicológica. No, no, todo lo contrario. La libertad física eh, puede ser inmediata, pero la libertad emocional y psicológica toma mucho tiempo. ¿Por qué? Porque la persona está profundamente traumatizada por la situación que vivió de secuestro, de tráfico, de trata, de represión, de imposibilidad de tener libertad de pensamiento, de libertad de movimiento. La confianza por la vida, por otros seres humanos, toma muchísimo tiempo en ser recuperada porque esa confianza se rompe. La otra cosa que sucede es que la persona está con incapacidad de tomar decisiones por sí misma, porque ha sido reprimida, oprimida, secuestrada y limitada por tanto tiempo que le cuesta decidir cuándo comer, dónde dormir, cómo vestirse, es difícil. La tercera cosa que se afecta es el habla, la comunicación, el temor a hablar, a decir lo que sientes, lo que piensas, la expresión de las emociones y de los pensamientos. Otra de las cosas que sucede con una persona secuestrada es que el trauma es tan profundo muchas veces que hasta que no se hace un proceso de intervención psicológica, la persona queda en ese estado de shock o en ese estado de trauma generalizado por muchísimo tiempo y puede volverse un trauma crónico con sus consecuencias de ansiedad, de depresión, ¿sabes? De enfermedad, o sea, no, de PTSD, no, no es fácil esa situación. Ahora, doctora Shiro, ¿qué cambios de conducta o señales deberían observar padres, familiares, amigos, maestros para detectar
que un menor o incluso un adulto podría estar siendo manipulado o quizás explotado sexualmente? Miro, hay señales físicas, señales emocionales, señales mentales, psicológicas y señales sociales. Entonces, físicamente hay que estar muy pendiente que el menor o la persona no esté constantemente cubriéndose el cuerpo para esconder morados, rasguños, heridas, golpes, jaladas de pelo, ojos morados, o sea, todo eso, o sea, si ves al niño o a la persona con lentes oscuros todo el día, si lo ves todo el tiempo con camisas o con blusas o con ropa que hasta el cuello y hasta las mangas, los pies, las piernas, eso hay que estar muy pendiente. Cuando hay muchas infecciones urinarias, por ejemplo, he tenido niños que han sido abusados sexualmente donde la infección urinaria es constante. Las señales emocionales, cuando la persona está encerrada todo el tiempo, la persona no quiere hablar, la persona está rechazando el contacto visual, le cuesta ver a los ojos a los demás, le cuesta socializar con el otro, le cuesta sentarse en la mesa y relacionarse con la familia, con los amigos. Cuando la persona está aislada, las rutinas que normalmente tenía las deja de tener, las personas que normalmente, con las personas que normalmente salía, deja de salir. Cuando ves a la persona que está como muy irritable, tiene ganas de pelear todo el tiempo, o está muy retraída, está muy cerrada y no habla, y lo ves como más deprimida, más aislada, todas estas son señales que algo bastante más serio puede estar pasando internamente y que no se está pudiendo comunicar. También cuando la persona, a veces los niños, los jóvenes se desaparecen por un tiempo y luego reaparecen y no te cuentan dónde están y no están comunicados y pierden la conexión hasta del teléfono. Entonces, todo esto hay que estar muy, muy alerta y siempre estar involucrado en la vida de tus hijos, de ver dónde están, con quién están, qué están haciendo. O sea, no para sobreprotegerlos, sino porque te interesa la vida de ellos y con quién se están relacionando, qué les interesa, qué juegan, dónde están. Eso hace una gran diferencia en poder prevenir este tipo de situaciones. Fue interesante, doctora, también que estos operativos fueron paralelos con los partidos de la Copa Mundial de Fútbol que se llevó a cabo en Estados Unidos, México y Canadá. Y entonces, durante eventos masivos, definitivamente que aumenta el movimiento de personas, el turismo y el anonimato. Desde la perspectiva psicológica, ¿cómo pueden los tratantes aprovechar ese ambiente para acercarse a personas vulnerables o dificultar que las personas que ya son víctimas sean identificadas? Me estoy imaginando, porque esto sí que no tengo como una información directa, porque no he tratado justamente a personas que han sido secuestradas en esos ambientes, pero sí he leído mucho sobre cómo en momentos como la Copa del Mundo, como eventos deportivos grandes, las Olimpiadas, hay como más caos, más desorganización, la gente está fuera de sus rutinas, fuera de sus casas y se hace más accesible la posibilidad de secuestrar o de hacer trata de mujeres y traficantes también, porque viajan a veces muchos hombres solos y tengo entendido que les ofrecen estos servicios sexuales de tráfico de mujeres. Me parece que cuando el ser humano está fuera de su ambiente familiar, le es más difícil identificar cuáles son los lugares seguros, las personas de confiar, las rutinas y las estructuras establecidas que protegen en cierta forma lo que es esperado y lo que no es esperado. Cuando hay más incertidumbre, cuando hay más caos, cuando hay más dificultad en predecir cómo son los comportamientos y las conductas, creo que hay más posibilidad de que se genere este tipo de comportamiento. Es en esos momentos de caos donde el ser humano está más vulnerable y el comportamiento es menos predecible y así como que hay más acceso a este tipo de cosas. Doctora, y si una persona sospecha que un familiar, un amigo o un estudiante podría estar siendo víctima de trata sexual, ¿cómo debería acercarse y qué errores debe evitar para no asustarlo, culpabilizarlo o quizás ponerlo en mayor riesgo? Claro.
Una de las cosas que creo que no funciona es la confrontación directa, la amenaza, la crítica y el juicio, porque es la persona que está viviendo eso probablemente o está disociada de lo que le está pasando o está en estado de supervivencia total. Y si se siente amenazado por algún familiar o algún amigo que quiere ayudar, la vergüenza, el miedo, las consecuencias negativas que puede venir por esas amenazas que ha recibido, pueden hacer que la persona se aleje y se distancie mucho más en vez de ser rescatada. Una de las cosas que creo que hay que transmitir constantemente es, aquí estoy para ti, cuando quieras, como quieras, sabes que puedes contar conmigo. Ese mensaje de como aceptación incondicional puede ayudar a que la persona se acerque sin el temor de ser enjuiciado, sin el temor de ser avergonzado, rechazado. La otra es pedir ayuda profesional y reportar qué hacer en estos casos. Muchas veces si se tiene información de quién puede ser el secuestrador o quién pueden ser las personas, de ayudar a poner como esa protección. Y finalmente, doctora, muchas personas piensan, esto no podría ocurrir en mi familia. ¿Qué mensaje les dejaría usted a los padres y a los jóvenes después de conocer estos casos? Mira, esto no está determinado, ni el abuso, ni el secuestro, ni las violaciones son determinadas ni por la cantidad de dinero, ni por la situación económica, ni por cuántos libros te has leído, ni de qué familia vienes. Esto lo vemos en todos los ámbitos sociales, independientemente de dónde vengas, muchas veces de qué cultura tienes, porque el abuso sexual, el abuso emocional, el tráfico de mujeres, de sexo, el secuestro de niños sucede en todos los ambientes. Lo que creo que es importante es concientizar de que, de estar pendiente de que este tipo de cosas puede suceder y tomar las medidas y las precauciones necesarias y poder realmente identificar lo que está pasando. ¿Y cómo se hace eso? Manteniendo relaciones cercanas con tus miembros de la familia, manteniendo relaciones cercanas con los miembros de tu comunidad, estando en contacto constante con quién estás, cómo estás, qué está pasando. Si ves personas que están particularmente vulnerables, que están más deprimidas, que están más aisladas, que están pasando por momentos difíciles, este es el momento para dar apoyo y no para alejar a la persona, porque ahí es donde puede caer en este tipo de situaciones, ¿verdad? Tratar de buscar respuestas en otros lados, sobre todo ahora con la tecnología, que es tan fácil acercarse a personas. Extrañas, ¿verdad? Desde lejos y ser como de alguna manera seducidas a que se metan en websites donde pueden empezar a ofrecerles, sobre todo a niños jóvenes y adultos jóvenes, este tipo de ofrecimiento, decir, mira, esto te puede gustar, vas a ganar mucho dinero, o esta puede ser la solución a tus problemas, o mira, aquí sí vas a tener amigos, no estás solo, nosotros te acompañamos, y de alguna manera seducir para que la persona se meta en esto a través de usos de, por ejemplo, la pornografía, de grupos comunitarios online, donde las personas a veces cuentan sus problemas. Todo eso pueden ser lugares de muy atractivos para personas que están vulnerables emocionalmente y que se vayan metiendo. Se llama grooming también. Hay como que grooming es esa técnica de ir poco a poco seduciendo y poco a poco atrayendo a la persona hasta que la traes para tu lado para empezarla o a abusar o a secuestrar o o a oprimir y usarla como objeto sexual o como trata de mujeres. Definitivamente un tema súper importante. Doctor Edith Shiro, agradezco mucho su tiempo y su colaboración. Muchísimas gracias y bueno, ojalá que esto sirva de concientización de este tipo de situaciones y no dejarse llevar por ofrecimientos que pueden sonar muy maravillosos. Te vamos a dar papeles, vas a recibir pasaportes o vas a tener que recibir dinero y que la persona caiga en esos ofrecimientos cuando en realidad lo que hay por detrás es lugares muy oscuros de abuso y de maltrato. Así que ojalá que traiga mucha concientización esto. La trata de personas no comienza con la llegada de un gran evento deportivo, ni desaparece cuando concluyen los partidos. Es un delito que ocurre durante todo el año
y que continúa afectando a adultos y menores de edad en distintas comunidades. Los operativos pueden rescatar víctimas y detener sospechosos, pero la prevención, la denuncia responsable y el acompañamiento psicológico continúan siendo fundamentales. Y ahora quiero conocer su opinión. ¿Cree usted que la sociedad está haciendo lo suficiente para prevenir la trata de personas y proteger a las víctimas, especialmente a los menores de edad? Deje su respuesta en los comentarios. Y si considera que esta información puede ayudar a reconocer las señales de alerta o generar conciencia sobre este problema, comparta este video. Así concluye el informe de hoy. No olvide darle me gusta y suscribirse a este canal para recibir siempre información veraz y oportuna. Gracias por acompañarme. Nos vemos en la próxima edición.